Entonces, ahora sí, les voy a explicar a qué se refiere esta estructura, pero la doctora Lemus les va a explicar con mucho mayor profundidad cada uno de ellos. Entonces, tenemos una introducción donde se tiene que poner el problema de investigación, la pregunta, la respuesta tentativa o hipótesis, la justificación y la estructura de nuestro artículo en uno o dos párrafos. Después, el marco teórico y la metodología. Aquí ya es donde vamos a poner justamente el estado del arte, las categorías analíticas y el método. Les decía, una cosa es el estado del arte y otra es el método. Y finalmente, pues las fuentes. Aquí, aunque tiene esta estructura, evidentemente en un borrador no va todo en el mismo lugar. Vamos a ver después dónde va cada cosa. Los resultados y el análisis deben ir en un apartado específico donde nos hable sobre los hallazgos organizados de una forma sistemática y o la evidencia presentada. Después, la discusión y las conclusiones, donde también muchas veces hay confusión de cuál es la diferencia entre la discusión y las conclusiones, porque luego lo revuelven. Entonces, bueno, pues aquí se trata de las interpretaciones, las implicaciones, los límites y la agenda futura. ¿Cómo lo vamos a dividir o cómo vamos a saber qué va en qué? Bueno, pues acá vamos a verlo después. Sí. Entonces, esa es la estructura de todo el borrador del artículo. Ahora vamos a ver algunos elementos que sí son parte importante de este artículo, como obviamente es el título, indispensable, pero que obviamente cuando nosotros ya estamos trabajando en un artículo, no pensamos de primera instancia en el título. Normalmente pensamos primero pues en la pregunta de investigación, en cómo vamos a responderla, con qué teorías, etcétera, etcétera, y hasta después de que ya tenemos una estructura más o menos definitiva, es que pensamos entonces en un título, el cual tiene que ser informativo, preciso, que anticipe el contenido y esto es muy importante, que no exceda las 15 palabras. ¿Por qué? Nos encanta, sobre todo cuando hay estudios de caso, poner casi un párrafo de título, ¿no? Y pues obviamente esto dificulta para los y las lectoras la búsqueda de información. Entonces, después vamos a ver justo el abstract, que aunque abstract significa resumen, pues no es un resumen como tal. El abstract debe de tener entre 150 y 300 palabras y solo debe contener temas clave, como son el problema de investigación, el método en una sola línea, los hallazgos principales y la conclusión. Y entonces, para que de manera muy, muy general, el lector pueda entender de qué se trata el artículo. Después las palabras clave, que también estas van a influir sobre todo en la búsqueda, cuando ustedes justo van a las bibliotecas a buscar cualquier texto, pues le ponen palabras clave. Y estas, pues la idea es que puedan reflejar lo que dice el artículo. Las referencias, bueno, estas van sobre todo hacia el final, que son las fuentes citadas en el texto, y en un formato que ya decía, eso depende de la revista y del autor, cómo se elige, de acuerdo con qué criterios. Y los agradecimientos, que no son obligatorios, esos son opcionales, si quieren ponerlos o no, pues normalmente cuando hay financiamiento, por ejemplo, en los proyectos como el PAPIME que estamos trabajando, normalmente todas nuestras publicaciones deben tener la leyenda del proyecto, ¿no? Y entonces también los asistentes, los dictaminadores, las personas que participaron en el proceso de publicación, sabemos que hay muchas, no se ponen, digamos, el editor y todo, pero como ustedes saben, hay una página legal y ahí sí o sí se deben de poner, quizá no tanto como agradecimientos, pero sí sobre todo las personas que han colaborado
si hay, por ejemplo, personas becarias, que normalmente, eso se hacía mucho antes de que los investigadores no ponían el nombre de las o los becarios que participaban en ese artículo, como si no hubieran participado y entonces se llevaban todo el crédito. Bueno, ahora sí es muy importante que pongamos, incluso aunque sea en una nota al pie de página, que ese artículo fue resultado de un proceso de investigación en donde hubo becarios y fueron tales, ¿no? Luego, el título, si no le doy Primera decisión administrativa. Ok, entonces hablábamos de que, ¿por qué el título es importante? Aquí tenemos un ejemplo de un título que no funciona. La inteligencia artificial y el trabajo. Si ustedes ven un título así, es muy ambiguo, ¿no? O género y algoritmos. Es muy amplio, ¿no? Y economía política de la tecnología. Si se fijan, los tres son de algo parecido, ¿no? Pareciera. Pero en realidad podemos encontrar que esas más bien tendrían que estar quizá como palabras clave. Pero si queremos describir específicamente de qué va a ser el artículo, esto sí funciona. Plusvalía digital, extracción de valor y precarización laboral en la cadena global de la IA generativa. ¿Ahí qué quiere decir? Que voy a hablar de un tema específico que es la plusvalía digital en la cadena global de la inteligencia, ¿no? Ya extracción de valor, precarización laboral, son componentes que van a especificar qué de la plusvalía digital dentro de la cadena de valor. Y entonces, un buen título responde a tres preguntas. ¿Qué fenómeno estudio? ¿Con qué enfoque? ¿Y qué afirmo o qué descubro? ¿No? Entonces, esto es muy importante, incluso para las tesis, ¿no? Después, vamos al abstract. Este es justo lo que les mencionaba. Es un párrafo y ahí tienen que poner el problema, el método, los hallazgos y la conclusión. En una línea cada uno. Este es un fragmento de un abstract, bueno, más bien es un ejemplo de un abstract que dice, problema. La industria de la inteligencia artificial generativa depende de una cadena global de trabajo de anotación de datos que permanece en gran medida invisible en el análisis económico convencional. Ahí ya estoy describiendo de qué trata el artículo. ¿Cómo? Mediante un análisis de economía política basado en las categorías de subsunción real del trabajo, Marx, y reproducción social, Federici. Ahí ya estoy poniendo dos autores principales que yo voy a manejar en mi marco teórico. Dentro del método, si yo tuviera, por ejemplo, ahí algún análisis cuantitativo como los que se mencionaban, ya sea en el estudio del caso o en el análisis etnográfico, ahí va, ¿no? Después, este artículo examina las condiciones laborales de anotadores de datos en 3 países del sur global. Eso ya es la parte metodológica. Hallazgos. Los resultados muestran que, fíjense cómo pasamos bien rápido, no tuvimos que describir nada más de todo lo que es el cuerpo del texto, pasamos directamente a un párrafo de hallazgos. Los resultados muestran que la cadena de valor de la IA reproduce patrones de precarización laboral feminizados análogos a los de la maquila industrial, ¿no? Si se fijan, esa parece ser una tesis, pero en realidad fue un hallazgo, ¿no? Y la conclusión, se concluye que la automatización digital no elimina la explotación del trabajo vivo, sino que la recompone bajo formas contemporáneas de control algorítmico. Entonces, si se fijan, tenemos el problema, el método, los hallazgos y la conclusión en menos de 300 palabras. Y pues obviamente ahí, aunque tenemos el entre paréntesis de Marx y de Federici, no quiere decir que sean citas textuales, sino que son los autores que vamos a referenciar. Citas textuales no se deben poner, ni en el objetivo, ni en el resumen, ni, digamos, en el planteamiento del problema, pues, obviamente, ni mucho menos en la parte de la hipótesis. Luego, la introducción
sobre todo, esta es cómo se estructura. Normalmente, tanto en el artículo científico como en el ensayo y en la tesis de licenciatura, maestría y doctorado, la introducción se redacta al final, ya que tenemos el artículo hecho. ¿Por qué? Porque es entonces cuando podemos llevar a cabo estos pasos. Contextualización, es decir, ubicar el problema en la discusión disciplinaria actual, que eso es de contexto, no es el estado del arte, que es diferente. Este es tal cual. Estamos en dónde, en la Ciudad de México, en el país, tal, y a enfocarnos hacia dónde nos va a llevar la investigación. Este es, digamos, un primer párrafo, ¿no? Abrir el tema y la discusión principal. Luego el problema de investigación, en donde ya decimos, bueno, dadas estas condiciones en el contexto, este es nuestro problema a investigar. Nos preguntamos esto. Y entonces, la justificación y la hipótesis. Porque es relevante la pregunta, el problema de investigación que le importa a la arena científica en la que estamos sometiendo nuestro artículo de investigación. Obviamente ya habíamos hablado un poquito de la hipótesis o el argumento central que tienen que estar presentes en todos estos trabajos textuales que les comenté. Y bueno, aquí se enuncia la posición que se defenderá con la evidencia. Los objetivos, el general y los específicos derivados de la pregunta, a veces solo se tiene un objetivo general. Si se tienen objetivos específicos, también se tienen que aclarar en esta parte. Y la estructura del artículo. Y sobre todo esto ya es al final de la introducción, ¿no? Anticipa la organización de las secciones y ahí no se trata de poner los hallazgos. Si se fijan en toda esta estructura, no hay ni hallazgos ni conclusiones. Es para introducir al lector al tema. Y entonces nos vamos con el marco teórico y las categorías de análisis. Decíamos, no son resúmenes, sino una caja de herramientas. Yo voy a utilizar a Marx, a Coriat, a Federici y a Fraser y Oroz. Estos van a ser, digamos que mis autores y autoras principales para trabajar este tema, ¿se acuerdan? Aquí voy sobre la misma línea del artículo científico sobre la inteligencia artificial y las condiciones de precarización. Entonces, ¿qué me sirve para hablar sobre la plusvalía relativa y los procesos de precarización del trabajo? Pues Marx y Coriat, ¿no? Estos, pues, me pueden dar un marco explicativo, número uno, del plusvalor relativo y luego de cómo van siendo los procesos, digamos, el Fordismo, el Taylorismo, luego el outsourcing, la acumulación flexible, qué sé yo, vamos a ir trabajando hasta llegar a la actualidad y vamos a ir poniendo dentro de ese marco, bueno, pues a lo mejor de los primeros fue Coriat, pero luego hubo otros. Igual con Marx, a lo mejor él acuñó el proceso de plusvalor absoluto y relativo, pero no en el proceso de la inteligencia artificial, no en cómo se arman los algoritmos. Y entonces ahí ya vamos a trabajar con otros autores y para hablar sobre el tema de la reproducción social, vamos a utilizar a Fraser y a Federici. Entonces, todos estos, vamos a decir, tal cual como ahí vienen esos pequeños párrafitos en el marco teórico, bueno, ¿qué dice él? ¿Qué dice él? ¿Qué dice ella? ¿Y qué dice esta otra? Ok. Y entonces, bueno, aquí vamos a entrar a la parte metodológica. Esta parte metodológica evidentemente cambia total si hablamos de ciencias sociales, naturales, biológicas, de medicina, de ingeniería, va a cambiar 100%. Aquí vamos a trabajar específicamente con las ciencias sociales y con las ciencias críticas, porque pues trabajamos el tema de la economía feminista y entonces está dentro de las ciencias sociales críticas. En este caso,
el método, decíamos, podemos utilizar el análisis categorial. Esto lo trabajamos mucho en economía, sobre todo en economía política, que es aplicar las categorías del materialismo histórico a fenómenos contemporáneos. Por ejemplo, lo que les decía, analizar la cadena de valor de la inteligencia artificial desde las categorías como son la plusvalía y la subsolución. Esto, pues, evidentemente es posible, pero es un método. Otro método, el estudio de caso. Vamos a hacer un examen a profundidad de un caso particular. Por ejemplo, decíamos, el caso de Sama en Nairobi, en donde OpenAI subcontrata personas para moderación de contenido. Entonces, ese caso, el de Sama en Nairobi, nos va a proporcionar las herramientas para poder hacer ese examen a profundidad. En el análisis del discurso es otro método que también es muy utilizado, sobre todo en políticas, en ciencias políticas, porque analizan textos, narrativas, representaciones para revelar relaciones de poder o discursos de poder. Y entonces, por ejemplo, podríamos hablar de un análisis de la retórica corporativa de la democratización de la vida, porque esto es un mito, ¿no? Ese es otro análisis. Entonces, si se fijan, todos son ejemplos con IA de cómo podemos estudiarla desde los diferentes métodos. En la investigación feminista podemos observar o hacer entrevistas con mujeres en diferentes lugares. Anotadoras de datos en Filipinas podría ser un lugar. ¿Y esto qué nos va a dar? Bueno, un método que visibiliza las relaciones de género y privilegia las voces subalternas. Les decía, por ejemplo, acá en este tipo de investigación, pues justamente queremos visibilizar lo que no está, digamos, dentro de la discusión científica. Y por lo regular, la investigación o el método que utiliza la investigación feminista, pues da un giro en términos epistemológicos al de la economía convencional, porque no se centra en trabajar, digamos, con los datos ya existentes, sino que se trata también de producir los datos desde su origen, ¿no? Y entonces por eso, pues vamos a privilegiar sobre todo investigaciones cualitativas. Otro será el análisis comparado, en donde, pues sobre todo vamos a hacer un contraste de diferentes casos para identificar patrones y divergencias. Aquí, por ejemplo, tenemos una comparación de la regulación laboral del trabajo digital en la Unión Europea contra el sur global. Bueno, evidentemente se podrán encontrar ahí muchísimas pues diferencias y entonces normalmente pues lo que vemos es qué falta aquí o qué falta allá o qué sobra aquí o qué sobra allá en comparativa, ¿para qué? Para hallar pues justamente lo que necesitamos o queremos evidenciar. Luego, bueno, este es un fragmento de una parte metodológica. Vamos a hacer un pequeño ejercicio después y bueno, aquí justo vamos a encontrar en este pequeño apartado cómo es que se va a analizar. Esta es una de las perspectivas que vimos en la diapositiva anterior, se los voy a leer. Este artículo emplea un análisis de economía política feminista que articula 3 niveles. Este es un enfoque. A nivel macro, mediante categorías de acumulación por disposición y acumulación originaria permanente, para situar la extracción de datos y la lógica histórica del capital. Otro, nivel meso, utilizando el concepto de de la cadena global de valor para mapear la organización transnacional del trabajo de anotación. Y el último, que es el nivel micro, a través del análisis de las condiciones laborales concretas documentadas en tal, ¿no? Y entonces la elección, digamos, este es un fragmento que puede ir muy bien en una introducción. Ahí no les estoy diciendo mucho, pero sí les estoy describiendo en 3 pasos, nivel macro, meso y micro. Puede haber un análisis histórico, puede haber un análisis diferencial. Este es un análisis que va por niveles y esto es, digamos, solamente un ejemplo para poder ver cómo
Eso lo vamos a llevar después en la parte de, digamos, esa parte se puede meter en la introducción, pero el desarrollo va a estar ubicado en el marco teórico o en el estado del arte, dependiendo de cómo lo vamos a trabajar. Y bueno, los resultados y la presentación de los hallazgos. Aquí es importante porque yo he visto algunas tesis en donde ponen tal cual las tablas de resultados y eso no se debe de hacer, ¿no? El chiste es que ustedes expliquen e interpreten los datos. ¿Pueden? Aquí les decía, organizar por ejes temáticos, presentar evidencia, analizar, no solo describir y distinguir entre analizar y describir, ¿no? Es decir, hacer esta diferenciación. Bueno, en este primer eje, decíamos, no necesariamente tiene que ser cronológicamente, sí o solo sí es una investigación que tiene implicaciones históricas. Si no es relevante, digamos que la cronología o que haya un análisis cronológico, podemos organizar de otra manera. Estos ejes temáticos funcionan sobre todo para cuando se habla de contrastación de tesis o de argumentos de diferentes autores. En cuanto a la presentación de las evidencias, aquí es donde les digo, hay datos cuantitativos como son las tablas o las diferentes estadísticas, gráficos, etcétera, y los cualitativos, que son extractos de las entrevistas, los testimonios o tal cual el trabajo etnográfico, que es la descripción, digamos, del paisaje o de la comunidad, y ponerlos con fuente explícita. Cada dato debe ir seguido de una interpretación, que es lo que demuestra, cómo conecta con la hipótesis. Y esto es lo que les comentaba. Si vamos a poner un gráfico o una tabla, antes y después tenemos que decir, bueno, en el siguiente gráfico vamos a poder observar X, Y y Z. Y entonces mostramos el gráfico. Y después decimos, como se pudo observar en la gráfica anterior, los resultados evidencian que X, Y y Z, ¿no? Entonces, aquí ya le da sustento a ese gráfico. Si no, queda volando y queda, digamos, esta parte de solo describir sin analizar. Por ejemplo, si ustedes dicen, el 78% son mujeres, es descriptivo, pero si dicen esto evidencia la feminización estructural del trabajo de cuidado digital, entonces ya están poniendo un argumento analítico. Y entonces decíamos, ponemos los resultados, ponemos los hallazgos y después nos vamos a la discusión, que es donde los resultados dialogan con la teoría y la literatura previa. Entonces, ahí es justamente donde vamos a traer esa caja de herramientas que ya configuramos en el marco teórico y entonces vamos a interpretar qué significan los hallazgos a la luz de este marco teórico, si confirman, matizan o refutan la hipótesis. Se cree o nos hacen creer en economía que las hipótesis solo se confirman, ¿no? Y si no se confirman, pues arreglamos el modelo para que se confirme, ¿no? Pero eso no necesariamente tiene que ser así. Podemos matizar o refutar. Incluso algunos teóricos del falseamiento de la ciencia, pues nos han hecho saber que refutar una hipótesis puede ser más constructivo que confirmar moviendo las variables o los datos a modo. Eso es mucho, mucho peor y no nos lleva a nada. En cambio, si refutamos y al final de nuestra tesis decimos, pues lo que yo pensaba al principio era completamente erróneo, esto es lo que descubrimos, eso sí es una investigación científica, ¿no? Y entonces,
ahí va la que sigue. Toda investigación tiene límites metodológicos. Si lo refutamos, nos va a fortalecer el hecho que digamos por qué lo estamos refutando, en lugar de debilitarlo, ¿no? Bueno, pues ahí justamente les decía, es importante que relacionen la literatura previa y que coincida con los autores, ¿no? Entonces, si nosotros logramos, ya sea confirmar, matizar o refutar nuestra hipótesis, decimos, estos autores piensan igual o diferente, y entonces decimos, bueno, pues tenemos estos límites en cuanto a este trabajo. Y entonces podemos dirigirnos en otros trabajos hacia diferentes, pues, hallazgos, ¿no? Luego, abrir la agenda de investigación, qué preguntas nuevas emergen, qué investigaciones futuras se necesitan. Y las implicaciones, qué consecuencias tiene para la política pública, por ejemplo, o la regulación, la acción colectiva, las movilizaciones, de lo que sea que se esté tratando el artículo.